Sí, ¿Sí? señor. Sí. Bueno, técnicas Prueba. cualitativas. Técnicas cualitativas, ¿no? Se refiere ya a instrumento, el instrumental. Ya no nos estamos refiriendo a método cualitativo específicamente, es decir, como un constructo teórico, metódico, sino a una instrumentación, a un instrumental que es el producto lógico como consecuencia de asumir unos presupuestos teóricos que ya los hemos expuesto en la mañana. Entonces tenemos las encuestas, estructurada y semiestructurada. Ahí habría que añadir el cuestionario, que es un instrumento cerrado, pero el instrumento, lo que diferencia una entrevista de un cuestionario, que el cuestionario se le puede mandar a la persona, incluso se le puede mandar por correo, como hacen los investigadores norteamericanos, o bien uno puede suministrar a un grupo el instrumento y que ellos elaboren, respondan las preguntas. Pues esa es la diferencia entre la entrevista y el cuestionario. Bien. El cuestionario da mucha libertad para que el sujeto tome sus cosas. La entrevista no, la entrevista hay un guión de entrevista y entonces uno va haciéndole preguntas a los sujetos, repreguntando si es semiestructurada, si es una entrevista abierta, a profundí, que dicen los franceses, a profundí, a profundidad. Uno pregunta y repregunta y entonces focaliza en algo, específicamente en algo. Las entrevistas psicoanalíticas suelen ser eso. Entrevista a profundidad, técnica biográfica y biográfica, análisis de contenido y de discurso, ¿no? Estas entrevistas de profundidad son buenas para uno focalizar en algún aspecto. Por ejemplo, estamos focalizando en un trauma. Entonces, ¿qué pasó ese día? ¿Qué pasó esa noche? ¿Qué te hizo tu mamá? ¿Qué te hizo tu papá? ¿Qué fue lo que te sucedió ese día con ese agresor? Con ese sex offender, con esa persona que te ofendió sexualmente. Las técnicas biográficas y autobiográficas, bueno, la historia es de vida, ¿no? Yo no utilizo técnica autobiográfica, pero sí, muchos investigadores lo hacen, ¿no? Yo utilizo más bien biográfica, y lo que yo llamo análisis de fragmentos de relato, de historia de vida, de fragmentos de relato, porque una historia de vida significaría comenzar desde el principio, son más de 2 o 3 sesiones grabadas. En cambio, lo que yo llamo fragmentos de relato de historia de vida son, digamos, como pasajes, pues, como aspectos, pues, de esa investigación que yo capto en un momento dado cuando estoy entrevistando al sujeto, estoy entrevistando al delincuente, etc. El análisis de contenido es un análisis, como su nombre lo indica, del contenido del discurso, del contenido del texto, eh, que parte de la respuesta, que el sujeto me está dando, parte de lo que el sujeto está respondiendo a mis preguntas. Entonces yo estoy haciendo el análisis de contenido y el análisis de discurso. La diferencia entre el análisis de contenido y el análisis de discurso es que el análisis de contenido uno ve eso que tú estabas viendo ahí en la investigación que ustedes hicieron, cuáles son los términos que más se repiten, con qué frecuencia, la concurrencia de un término, o sea, un término que aparece al lado de otro. Por ejemplo, patria con soberanía, por ejemplo, felicidad con bienestar. Y de discurso, no, porque el discurso es relacionar el texto de lo que está diciendo la persona, la respuesta, relacionarlo con un contexto. O sea, en qué contexto sociohistórico, sociopersonal, en fin, o conflictivo se está produciendo ese discurso. ¿Por qué el sujeto dijo eso y no otra cosa? ¿Por qué mencionó patria? ¿Por qué mencionó soberanía? ¿Por qué mencionó libertad? Entonces, eso es el discurso. Texto y contexto. Análisis de contenido no. Análisis de contenido es un free context y usted puede analizarlo como usted quiera. Lourdes Bardin es una analista de contenido. Actualmente vive ella, ¿no? Todavía es contemporánea, pero hay análisis de contenido sobre todo en los procesos comunicacionales, los medios de comunicación, se analiza para colocar un producto en el mercado, se analiza pues qué opina de la gente, del producto promocionalmente. Bueno, voy pasando la lámina y Okay. quiero pasar a la otra lámina. Quiero pasar a la otra lámina.
Ok. Técnica cualitativa. Observación directa e indirecta. Una observación directa es, como su nombre lo indica, yo voy personalmente y veo qué es lo que está pasando en esa familia, por qué el conflicto. E indirecta es yo me refiero, yo me remito a referentes, a personas que, testigos, pues referenciales, o bien yo analizo un documento. El documento no es necesariamente un documento primario, sino que es un documento histórico de la fundación de la República, por ejemplo. Y un documento primario puede ser una carta, una misiva, algo que la persona escribe. Observación participante, yo estoy en el grupo, por ejemplo, Oscar Luis, en los años 60, 1966, fui a México y estuvo viviendo con las familias que él entrevistó, los Sánchez, los Pérez, los Martínez, en fin, con ellos convivió mucho tiempo y a partir de ahí fue investigando. Bueno, se levantan a las 6 de la mañana, son campesinos, van al conuco, regresan a las 11, el hombre, la mujer se queda en la casa y va a hacer la comida. En fin, eso es observación participante. Lo que pasa es que con Oscar Luis tenemos una etnografía pura, no hay explicaciones, no hay interpretaciones, no hay hermenéutica. Y así, bueno, tú puedes tener al final un volumen de datos que no has procesado incluso muy grande y no tienes análisis de los datos. La ciencia es análisis, es interpretación, la ciencia es separar cosas, volverlas a unir nuevamente, análisis y síntesis, ¿no? La ciencia es eso. Relatos de vida, lo que yo llamo relatos de vida, ¿no? Relatos de vida, bueno, los teóricos sobre biografía no hablan propiamente de relatos de vida, ¿no? Sino de historias de vida. Yo me gusta hablar de relatos de vida porque no concluyo nunca una historia de vida así completica. Y relatos de campo, que el investigador va, por ejemplo, vamos a Maripa y ahí estamos haciendo una investigación agroecológica sobre cómo se están organizando la gente para trabajar, sistemas de cooperativa, producción individual, etcétera. Y yo voy viendo el comportamiento de las personas que son protagonistas de ese proceso y voy anotando sus relatos de campo. Lo utilizan mucho los antropólogos cuando hacen su trabajo de campo. La base de datos, bueno, hemos hablado de SPSS, no manejo mucho este software, lo he trabajado, sí, pero es un software, es un paquete estadístico, como su nombre lo indica, para variables de tipo social, y variables de tipo sociales y tratado cualitativamente, solo que tiene una traducción en términos estadísticos. Estadística, package, social, variables sociales. En fin. Entonces uno puede ahí extraer correlaciones de Pearson, de Spearman, de lo que sea, pero sigue siendo social el tratamiento, cualitativo el tratamiento. Yo lo he hecho con mis sujetos que me han respondido a mi entrevista, a mi encuesta que le he pasado en los centros de tratamiento común. El Atlas sigue, ya lo estamos viendo con Giovanni, mañana pudiéramos verlo detallado también con Maestre, y el BookMap, que se utiliza también para variables cualitativas, pero no lo manejo, acepto que no lo manejo. Bien, así continuamos entonces. Creo que nos faltan, son ¿cuántos? 13 faltan. Ajá. Yo quería hablar era de la inferencia inductiva y la metodología cualitativa en sociología. Normalmente uno en ciencias sociales habla de método hipotético deductivo, sobre todo el marxismo, pues, método hipotético deductivo, porque usted tiene un armazón teórico conceptual y a partir de ahí baja al dato empírico, baja al mundo del espíritu. Pero ya usted tiene una predisposición teórica, es decir, ya usted presupone lo que va a encontrar. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando, como dice Leonardo, con la transvulnerabilidad, al final yo demuestro que existe transvulnerabilidad. Claro, ya yo lo he supuesto, yo sé lo que voy a encontrar. Sin embargo, la investigación es producción de información nueva, no solamente la vulnerabilidad, sino que yo encontré cosas en el camino, consecuencias no buscadas, pues esa es la investigación de campo y la investigación en general, ¿no? Puede ser, entonces,
una petición de principios, la investigación. Es decir, la investigación anticipa las conclusiones. Desde que yo parto de un punto de partida, ya yo anticipo las conclusiones. Eso es el método hipotético deductivo, pero la inferencia inductiva no. Lo individual representa una síntesis de la totalidad, una síntesis del sistema social. El carácter totalizador de la praxis humana significa la explicación mutua entre lo individual y lo colectivo. Lo general está ya contenido en lo singular y viceversa. Viceversa también es verdad. Así se resuelve la falsa dicotomía entre individuo, sociedad, individual, colectivo, ¿no? Vamos pasando esto. Lo individual representa una síntesis. Bueno, esto ya lo pasamos. La diferencia inductiva entre estas conclusiones pueden ser formuladas no como ley o principio de validez universal, sino como enunciados que se validan por la recurrencia. Es probabilístico. Principio de saturación de Berthold. Es decir, lo que yo encuentro con los criminales que estamos investigando no se puede generalizar para todos los delincuentes. Ni siquiera se puede generalizar para todos los grupos de delincuentes de esta zona o que están en la misma situación de centro de tratamiento comunitario, sino que la inferencia se puede generalizar para los individuos que están ahí en el grupo y participan de la investigación, ¿no? El principio de saturación de Berthold, que lo toma la teoría fundamentada, es la muestra, el muestreo teórico, o sea, hasta dónde uno puede, hasta dónde llega, cuáles son los límites de la muestra, que en la investigación estadística normal es, bueno, muestreo probabilístico al azar. Si yo tengo una población, defino población y defino muestra. Tengo una población, pues yo voy a utilizar una fórmula que me permita decir cuántos elementos debo tomar para constituir la muestra, cómo se selecciona la muestra y cuántos elementos tengo. Acá no, acá el principio es saturación, es decir, uno analiza y cuando ya dejan de aparecer elementos nuevos en el análisis, porque se repite, hay una recurrencia, entonces decimos, bueno, yo creo que hasta ahí estaría la muestra. No está determinado desde un primer momento el número de la muestra, el tamaño de la muestra. Eso lo va dando el proceso de investigación y ese es el carácter cualitativo de la selección de la muestra. No existe población en el sentido estadísticamente definido, no existe muestra en el sentido de los procedimientos, ¿cómo se llama? Probabilísticos, pues, al azar. Bien. Entonces, las historias de vida, las entrevistas a profundidad, la dinámica de discusión grupal, las encuestas tipo mixta, de pregunta abierta y cerrada, los grupos focales, focus group. Ayer hicimos un pequeño ejercicio muy informal de focus group. Eso se hace para comenzar una investigación como un estudio exploratorio. Por ejemplo, ustedes pudieron hacer aquí en esta investigación que hicieron de la percepción de la patria y de la felicidad y de potencia y tal, pudieron hacer un focus group tranquilamente, ¿no? Hacen focus group con grupos pequeños grabados y uno va grabando lo que ellos van diciendo. No son entrevistas individuales, son entrevistas colectivas, no son individuales, sino que es el grupo el que va dando su respuesta de acuerdo a los estímulos que uno va presentando. Presento un tema, presento un subtema 1, subtema 2. Un tema, por ejemplo, puede ser un subtema soberanía alimentaria, un subtema soberanía desde el punto de vista educativo, para poner algo. Entonces, como estrategia de investigación, estructuración y reproducción de datos son muy pertinentes cuando se utiliza esta metodología cualitativa que estamos señalando acá. Ahora vamos, las historias de vida, por ejemplo, la metodología cualitativa, las entrevistas a profundidad, la discusión grupal, bueno, ya eso lo digo. Tenemos una serie de datos con las historias de vida que hemos recopilado. Bueno, entonces 17, ya con esto terminamos. Lo que podemos decir de historias de vida es que la historia de vida se basa, el fundamento, el supuesto implícito, es que
Ya el individuo refleja en sí mismo lo que es el sistema social. Antes no, antes las ciencias sociales, psicología, sociología, bueno, la psicología se encarga del individuo, la sociología de los grupos. No, señor, el individuo tiene ya el sistema social. Es como el principio del orden implicado de Bohr. El principio del orden implicado de Bohr, el físico ese cuántico, dice, en cualquier parte del universo están contenidos los mismos principios que se pueden encontrar en otra parte del universo. Es decir, por ejemplo, es un análisis molecular, porque yo puedo encontrar en la Tierra los mismos elementos que están en la Luna y que están en Marte. Total, es el universo implicado. Así, en el individuo yo puedo encontrar los mismos principios, claro, de manera diferencial, de acuerdo a cada individuo, que están contenidos en el universo del sistema social, de la sociedad, de los grupos, de la familia. Claro, allá hay que hilar un poquito fino porque hay también un proceso de diferenciación. Hay una matriz comunitaria y hay una matriz de diferenciación individual. Cada familia, cada individuo, los individuos no son iguales, son criados por los padres y las madres son igualitos, pero cada persona recibe una socialización diferencial. Algunos son más protegidos, sobreprotegidos que otros, otros son más castigados por los padres. En fin, hay ahí una especie de sociología diferencial de lo que más Weber llama la individualización de las configuraciones histórico particulares, es decir, de los fenómenos sociales. Cuando él analiza el capitalismo como individuo histórico, dice, bueno, el capitalismo es un modo de producción determinado, no es lo mismo el capitalismo que se da en los países desarrollados que se da en los países subdesarrollados. El de Inglaterra no sigue la misma marcha, el mismo ritmo que el que siguió en Alemania. En fin. Bueno, con eso creo que concluimos esta parte que nos faltaba.